Comparativa entre ambos libros. Volvamos al mismo. El primer libro de John Mack, Adopciones, habla de los efectos traumáticos que generan los pacientes las adopciones, este fenómeno de adopción, y el otro es la onda New Age de los, de los guías espirituales. O sea, estamos hablando de una radicalización del libro. Comparativa entre ambos libros. Naturaleza de los encuentros. Los abducidos, los encuentros alienígenas describen principalmente como traumáticos y a menudo involucran elementos de miedo y control. Traumáticos, miedo y control. Pasaporte al cosmos. Las abducciones se ven como una experiencia transformadora y en algunos casos como espiritual y positiva. ¿No les parece que hay una incongruencia? John Mack quería borrar con el codo el libro de abducciones. Comparativa entre ambos libros, Abducciones y Pasaporte al Cosmos. Naturaleza de los encuentros. En Abductions, los encuentros alienígenas se describen principalmente como traumáticos y, a menudo, involucran elementos de miedo y control. En Passport to the Cosmos, las abducciones se ven como una experiencia transformadora y, en algunos casos, espiritual o positiva. Perspectiva del fenómeno. En el primer libro, Abducciones, John Mack se centra en los efectos psicológicos y emocionales de las abducciones, manteniendo un enfoque más clínico. En el segundo libro, Pasaporte al Cosmos, John Mack se mueve hacia una visión más holística y espiritual, donde los encuentros alienígenas son una oportunidad para el crecimiento personal y el despertar global. En resumen, mientras que Abductions investiga el fenómeno de las abducciones desde una perspectiva más clínica y centrada en el trauma, Passport to the Cosmos se adentra en la posibilidad de que estas experiencias sean parte de una transformación espiritual y de conciencia. ¿Qué fue lo que le ocurrió a John Mack, que drásticamente cambia de opinión sobre el concepto de los alienígenas del libro Abducciones a Pasaporte al Cosmos? Televisión, un canal dedicado al estudio, investigación y divulgación de los fenómenos paranormales, ufología, parapsicología, técnicas de investigación, transcomunicación instrumental, testimonios. Todo esto y mucho más, conducido por José Manuel Salafranca, investigador, escritor y testigo. Todos los domingos a las 22 horas de España. No esperes a que se abra ninguna puerta. Las puertas ya están abiertas. Bueno, ahí quería aclarar un poco los puntos de donde se abre, cuando John Mack en su libro, que ahora lo vamos a ver, este cambio radical entre los dos libros, donde cuando Mack como psiquiatra, porque vamos a aclarar, un psiquiatra es un profesional de la salud y un profesional de Harvard, no es un cuatro de copas, y es muy importante, donde él hizo, sacaba la información de sus pacientes a través de la hipnosis, y a partir de la hipnosis, desde la hipnosis clínica, sacaba este contexto traumático de los pacientes, es donde ahora vamos a desarrollar el libro que habla y el segundo. Malanga, como no era psiquiatra, y esto siempre lo aclaro porque muchos me han dicho, pero es un químico, no tiene derecho a hacer nada, y porque David Jacob era un artista, no porque el otro era un pintor, no porque Carla Turner era una doctora en letrado. Entonces tratan de desacreditar porque no son profesionales de la salud. Acá estamos hablando de un profesional de la salud que es John Mack. Pero Malanga aprendió la hipnosis a través de un profesional de la salud, que fue Mauro Moretti, y yo lo explico incansablemente. Y llegaba a un punto muerto. ¿Por qué? Porque el hipnoterapeuta hacía preguntas desde la clínica, desde la salud mental, como debe ser, como corresponde, sin desacreditar a los psiquiatras, pero Malanga conocía la casuística. Entonces en un punto se llegó en un sentido diciendo, bueno, hipnotiza al paciente, que vos sos un psiquiatra, tu profesional de salud, debidamente auspiciado por la medicina, pero yo le hago las preguntas. Entonces ahí arranca y avanza. Y la diferencia de Malanga es que estudió el cuerpo humano, no estudia alienígena, estudió el cuerpo humano para saber por qué estaban interesados por el cuerpo humano. Y a ese punto descubrió que la hipnosis no es una extracción del recuerdo, sino que está sucediendo. Cuando sucede, hipnotiza y habla con la energía interna nuestra, donde acá Malanga hace la diferencia,
y Ánima le cuenta toda la historia y todo este tema parasitario y perverso que nosotros siempre difundimos en nuestro canal y que nos han rechazado siempre, y bueno, ahora me han rechazado hace poco porque yo digo que es todo traumático. Entonces ahí marca la diferencia y genera mucho rechazo. ¿Por qué genera rechazo? Porque en la comunidad ufológica el idilio, la fantasía, como yo mismo era ufólogo, era tener contacto con un alienígena, ir al campo y que baje la nave y contactarme, más allá de la realidad alejada de lo que uno ya entiende lo que es ahora. Entonces esa fue la gran diferencia, donde Malanga fue muy profundamente en este estado. Y él termina diciendo, gracias al alien, gracias a esta gradiente negativo, es como que el hombre toma conciencia y evoluciona. Es como que el árbol genera sus propias púas para que las aves no la vengan a comer. Si no, estas aves no hubiesen comido, no generaban esas púas. Quizás es un vector de catalizador esto, pero nada, esto no significa que sean hermanos superiores que nos vengan a salvar del planeta y que nos vengan a ayudar espiritualmente, está legítimo de eso. Entonces muchas personas o muchas se confunden de que este engaño, estos seres que vienen a salvarnos... Toma agüita, Nerea. Y en realidad detrás de todo esto hay una intención, digamos, de control de la humanidad. Por eso ahora vamos a hablar de John Mack, del libro. Él genera un libro. Bueno, John Mack fue un psiquiatra, profesor de la Universidad de Harvard, conocido por su estudio en las abducciones alienígenas. Sus 2 libros, Adaption, Human Encounter with Alien, 1994, y el otro es Pasaporte al Cosmos, transformación del hombre con los encuentros alienígenas. Exploran los encuentros con entidades alienígenas desde una perspectiva psicológica y espiritual. ¿Cuál es la psicológica? Las abducciones, donde él ve la parte traumática y terrorífica que generan los alienígenas cuando abducen a las personas. Los sometimientos que le hacen experimentos donde el abducido o el paciente de John Mack tiene terror a lo que pasa. Aunque John Mack habla de shock ontológicos positivos. ¿Sí? Claro. Entonces, abducciones. Este libro se centra en los testimonios de personas que afirman haber sido abducidas por extraterrestres. Mack investigó detalladamente decenas de casos y presentaron sus experiencias sin juzgarlas como alucinaciones o fantasías. Para Mack, estas experiencias no debían explicarse simplemente como fenómenos psicológicos o neurológicos, sino que podrían señalar una realidad más profunda y no entendida. Puntos claves de su libro y de su investigación. Encuentros traumáticos. Esto es lo que siempre damos a apuntar. ¿Por qué no se le puede decir a un abducido que es traumático? ¿Por qué hay que callarlo? Encuentros traumáticos. Muchos de los relatos de la abducción describen experiencias traumáticas, incluyendo experimentos médicos, manipulación genética o comunicación telepática con los alienígenas. Metodología clínica. Mack utilizó la hipnosis en entrevistas profundas para documentar estas experiencias y observó patrones similares entre las personas que no se conocían, lo que le llevó a considerar la posibilidad de una experiencia real, una dimensión de la realidad aún no comprendida. O sea, no es que John Mack afirma que hay alienígenas, sino que las personas lo que experimentan para él es real. Psicología transpersonal. Mack sugirió que estos eventos no eran simplemente traumas psicológicos, sino que podían implicar aspectos trascendentes de la conciencia. En el segundo libro, que él habla, Pasaporte al Cosmos, el año 99, alienígenas como guías espirituales. Acá está el punto. A diferencia de... Pablo, una cosita que estás diciendo, que es importante señalar, que estamos hablando del ámbito de la conciencia. Estaría bueno hablar de qué se trata ese ámbito, porque el ámbito de la conciencia no es el ámbito de la mente. Claro, ¿okay? Claro, bueno, sí, por supuesto, pero bueno, estamos hablando del cambio radical de Mack. Vamos a decir en principio que se trata de otro ámbito. Sí. No es el ámbito de la mente, exclusivamente. La mente tiene conexión con ello, pero hay un ámbito que va más allá y no se da en el fenómeno de solo en la ufología, sino que esto es ampliamente señalado y explicado en todo lo que tiene que ver el mundo de la espiritualidad y no son religiones, estas creencias que se dan sobre todo en el Oriente, sobre toda esta cuestión espiritual, que el hombre sería parte y que en el Occidente tanta bolilla no le damos, pero estamos hablando de otro ámbito que no es mental,
¿Ok? No, perdóname, Pablo. No, por favor. Bueno, los puntos claves de su libro Pasaporte al Cosmos, donde es diametralmente opuesto al libro primero, cosa que a mí me ha llamado la atención y vamos a exponer por qué, alienígenas como guías espirituales. A diferencia del enfoque en la angustia de los abducidos, este libro subraya, como muchos de ellos ven a los extraterrestres como guías espirituales o seres con una misión cósmica para ayudar a la humanidad o evolucionar. Muy lejos está de los eventos traumáticos del primer libro. O sea, realmente hizo un cambio radical. Conexión con el medio ambiente. Mack también señala que algunas personas experimentan un despertar ambiental sintiendo que los alienígenas les advierten sobre los daños del planeta y la necesidad de cuidar de la Tierra. Acá hablamos de un manual de estas entidades cuando se simulan ser buenos, vienen en pos de proteger nuestro planeta, en proteger nuestro espíritu, nuestra ascendencia espiritual, muy lejos de esas abducciones traumáticas que te ponen sonda, saben dónde, y que las personas pasaban un trauma terrible, por eso él justamente los atendía. Conciencia expandida, acá lo que dice Luciano. The Passport of the Cosmos, Mack explora la idea de que las abducciones pueden abrir una conciencia humana a realidades no físicas y una comprensión más amplia del universo de los humanos en él. Acá vamos a hacer una comparativa impresionante, por eso después vamos a hacer el epílogo con Luciano. Comparativa entre ambos libros. Volvamos al mismo. El primer libro de John Mack, Adopciones, habla de los efectos traumáticos que generan los pacientes las adopciones, este fenómeno de adopción, y el otro es la onda New Age de los guías espirituales. O sea, estamos hablando de una radicalización del libro. Comparativa entre ambos libros. Naturaleza de los encuentros. Los encuentros alienígenas describen principalmente como traumáticos y a menudo involucran elementos de miedo y control. Traumáticos, miedo y control. Pasaporte al Cosmos. Las abducciones se ven como una experiencia transformadora y en algunos casos como espiritual y positiva. ¿No les parece que hay una incongruencia? Un pensamiento tan radical de ser algo tan traumático a hablar de una experiencia del cosmos. Perspectiva del fenómeno en comparativa. El primer libro, Mack centra sus efectos psicológicos y emocionales de los abducidos, manteniendo un enfoque más clínico. En el segundo libro, Mack mueve hacia una visión más holística y espiritual, donde los encuentros alienígenas son una oportunidad para el crecimiento personal y el despertar global. Evolución del enfoque. Adopciones presenta los encuentros como un misterio perturbador y desafía las explicaciones científicas convencionales. Pasaporte al Cosmos presenta una evolución hacia la idea de que estas experiencias alienígenas pueden tener un propósito transformador para la humanidad. Luciano, ¿querés decir algo? Sí, me muero. Estoy con la lengua caliente, muchachos. Dele. Bueno, pero le voy a dar el pie a él, pero para entender esto, John Mack quería borrar con el codo el libro de adopciones. Porque cuando a mí yo no sé, él está siguiendo el camino del incauto. Porque lo primero que ves de todo esto es que puede haber algo positivo. Y aparte, Mack descubre, como muchos otros científicos, podemos hablar de David Bohm, que es un físico cuántico que hablaba de tú a tú con Einstein, y Einstein lo tenía considerado como en su época el mejor físico, y de hecho escribió uno de los libros pilares de la física cuántica, David Bohm. El tipo se volvió a la espiritualidad e incluso a desarrollar un modelo de física inspirado en lo que tiene que ver con la conciencia y la relación de la conciencia con la realidad física. Es el modelo de la realidad holográfica de David Bohm, que la hizo junto con un psiquiatra, que es Pibran, que ambos desarrollaron esta cuestión. Cuando hablamos de un modelo matemático o modelo físico, no estamos hablando de que el tipo se puso así y empezó a escribir gansadas. Yo lo que les quiero decir es que hay una parva de documentación con desarrollos matemáticos y físicos que concuerdan con lo que sería la descripción de la realidad. De hecho, otros físicos dicen, no sé si la realidad es realmente una proyección holográfica o lo que sea.
pero el modelo de Bohm es tan perfecto que el universo debería ser así. Esto lo han dicho otros físicos respecto a esto, ¿no? Acuérdense, y de hecho les recomiendo el universo holográfico de David Bohm, que lo escribió junto con Pibran. No, estamos hablando digamos, de la diferencia entre un libro y el otro, y ahora voy a explicar los factores que influyeron el cambio de John Mack. ¿Cuál es el factor que influyó de ser abducciones traumáticas, donde los pacientes quedaban de la cabeza, a hermanos espirituales de guía mayores? Factores que influyeron en su cambio de opinión. Mayor número de testimonios. A medida que Mack investiga más casos, comenzó a observar muchos de los abducidos experimentaban cambios profundos en su conciencia. Aunque las primeras experiencias podían ser traumáticas, algunos de sus individuos describían que, con el tiempo, llegaron a ver estos encuentros como positivos o significativos, impulsando una evolución personal. Diversidad de las experiencias. En sus estudios iniciales... Pablo, es re interesante lo que acabas de decir. Yo te propongo que cuando digas algo de esto de la comparación, acotemos algo, porque es muy importante. El hecho de que los abducidos, lo notó Mack, lo hemos notado nosotros que hemos hablado con muchísimos de ellos, y está en la bibliografía, sufren un cambio. Sufre un cambio que a veces se le dice ontológico porque tiene que ver con las verdades esenciales de la vida, digamos, por decir algo, ¿no? Una persona que es profundamente atea puede ser que se vuelva profundamente religiosa y que crea en Dios a partir de un trauma, una vivencia como esta. Los cambios positivos. Los cambios positivos. Las personas que, por ejemplo, toman ayahuasca también. ¿Qué significa? Por decir algo, ¿no? Hay otras personas que entran en estas experiencias y vuelven cambiados del punto de vista, yo diría espiritual, porque empiezan a ver la realidad, se plantan frente a otras cuestiones como, por ejemplo, la muerte, de una manera totalmente distinta, ya sin miedo. O sea, vienen como consolidados de alguna manera desde el punto de vista espiritual. Es que han accedido, han salido de la caja y lo han llevado fuera del corral, ¿ok? Y han visto una realidad superior. Eventualmente los muchachos a veces les cuentan algunas cuestiones que tienen que ver con esta realidad superior. Yo creo que siempre pensando en última instancia en el beneficio de ellos y no tanto en el nuestro, ¿no? Porque si no nos ayudarían a salir. Así que las personas efectivamente vienen cambiadas. Y iba a decir la anécdota del camionero, un tipo, por decirlo así, discúlpenme, un tipo básico, que después de una adopción el tipo se dedicó a las artes y a la pintura, ¿no? Puede decir, bueno, cualquiera se puede dedicar, pero un tipo vino totalmente con la cabeza dada vuelta y empezó a ser sensible a otras cuestiones que antes no era, ¿ok? Esos son los cambios que producen cuando te tocan el chip, que todos lo tenemos ese chip, y ese chip lo pueden tocar los muchachos por conveniencia, para poder interactuar, o lo podemos tocar nosotros con una llave química, como puede decir el DMT, o lo podemos tocar nosotros mediante ejercicios espirituales, etcétera, etcétera. Siempre con cuidado si nosotros pretendemos salir de esta burbuja y mandarnos del otro lado, porque es como salir por el Gran Buenos Aires, como digo yo, sin GPS, te puede llegar a meter en algún lugar no muy conveniente, con resultados tampoco poco convenientes, ¿ok? Yo quería recordaros que hice la toma de ayahuasca precisamente buscando el fin que estoy persiguiendo desde hace tantos años, y precisamente me enfrenté con la muerte, precisamente. O sea que no vas desencaminado en ese aspecto, Luciano. No, cada cual tiene su propia experiencia. Hoy escuché a un actor argentino, mi mujer me llamó, mira, están hablando del DMT, que el turco, un cómico, Pablo, que trabaja, que es marido de una modelo, que vos sabés que tomó ayahuasca y dice que a diferencia de un tratamiento psicológico, él siente que se encontró con su verdadero yo que le hablaba. Ahora, de ese encuentro, tu verdadero yo, te puede decir cosas que te gusten o que no te gusten. O eventualmente te puedes encontrar con tu verdadero yo, porque vos como que te abstraes
corregime si no fue tu experiencia, como que te abstraes de vos mismo y te encontrás con tu propio yo, o se te arrima alguien que habita por ahí y te puede ayudar, como eventualmente te puede no ayudar, ¿ok? Eso es lo que yo creo. Bueno, Sí, la verdad. acá sigo describiendo un poquito el segundo libro, donde dice diversidad de las experiencias. En sus estudios iniciales, John Mack, hablando del primer libro, Mack se centró en el aspecto traumático de las adopciones, pero a profundizar los casos empezó a notar que no todas las experiencias eran negativas. Algunos abusivos informaron haber recibido mensajes espirituales, visiones del futuro o una mayor conciencia sobre temas ambientales y el bienestar de la humanidad. Una nueva información le llevó a considerar su enfoque inicial. Contacto con tradiciones espirituales. Mack comenzó a comparar las experiencias de adopción con otros fenómenos místicos y espirituales, lo que hablaba acá Luciano, que se encuentran en diversas tradiciones indígenas y religiosas. Se dio cuenta que algunas culturas no veían estas experiencias como algo traumático o patológico, sino como formas de contacto o sagrado de inteligencias superiores. Pablo, para. ¿Por qué inteligencias superiores? Bueno, por eso estamos poniendo... ¿Por qué? Porque el tipo aparece de la nada, es superior. ¿No? Está bien, por eso, bueno, justamente estamos hablando. ¿Entienden el punto? O sea, la tendencia que tenemos nosotros es un sesgo que tenemos. Sí. Somos fascinables con absoluta facilidad. Por eso nos gustan tanto los actos de David Copperfield y compañía, cuando se nos aparecen de manera ostentosa y que que desafía la realidad, que lo hacen, enseguida los catalogamos de superiores. ¿Qué tenemos en la cabeza? ¿Me entienden? No, aparte, a mí particularmente siempre las veces que he escuchado el nombre de seres superiores me hace acordar a gente rubia, de ojitos claros y de hace 50, 60 años con uno de bigotito, ¿viste? No bueno, pero fíjate que los muchachos son vivos, no te va a aparecer un tipo, qué sé yo, como ser superior, ¿me entendés? Se va a aparecer una rubia bien formada, con medallones, lógicamente tiene que ser rubia, no puede ser un negrito como yo. No vende. Así exacto. Que la gente se tiene que dar cuenta cuando vienen y te quieren hacer lo que decimos nosotros acá, el cuento del tío. No puede ser que no se den cuenta. ¿Ok? Bueno, en el segundo libro dice transformación personal. Mack también experimentó una transformación personal en su enfoque. Al profundizar en la investigación, se volvió más abierto a la idea de que las experiencias de adopción podrían ser una puerta hacia la realidad más amplia, que incluía dimensiones no físicas o espirituales. Esta evolución lo llevó a considerar a los alienígenas no como seres invasores, sino como guías que podrían estar ayudando a la humanidad a despertar a una nueva realidad cósmica. La pregunta es clave. ¿Qué cambio radical que hizo John Mack de adopciones traumáticas a guías espirituales? No digo que sea así, no digo que no existan los alienígenas buenos, siempre hablamos, pero ¿se le tiene que ocultar a un abducido eventos traumáticos? Porque si vamos al caso, un veterano de guerra que experimentó eventos traumáticos en una guerra puede trascender de que el tipo haya, superado ese problema y termine en un hospital ayudando a sus compañeros a superarse. Y el tipo trascendió, pero por un evento traumático. No porque fíjense qué lindo libro que dejó y testimonio. Perdonen por la comparación que voy a hacer. No, está bien. Pero voy a comparar algo que tiene que ver con el holocausto de los judíos, pero no tiene que ver con judíos ni nada. Simplemente te quiero señalar algo que estuvo muy mal, que hizo este loco delirante de Hitler, como tantos otros que tenemos, ¿no? Pero fíjese que de un campo de concentración nazi, lo peor que te puede pasar por la mente que puede hacer el ser humano, salió una chica como Ana Frank. ¿Ok? O sea que de lo humano puede salir algo buenísimo, sí, que cree en la humanidad como Ana Frank. ¿Está bien ¿Estaban bien los campos de concentración? No. A mí, es más, si viene alguien a decirme, no, pero fíjate que bien está en Ana Frank, es lo mismo que yo contrato a un psicólogo porque me violaron, y después el psicólogo me viene y me dice, no, pero el que te violó no es tan malo, y de hecho te hizo bien. Escúchame, no le pago mínimamente.
Ese es el punto. Entonces, la pregunta es, ¿por qué este cambio radical? Inclusive, John Mack se ha asociado hasta a instituciones o movimientos antinucleares, justamente donde él empieza a tocar el tema de la New Age, porque todo esto que estamos hablando en el segundo libro De verdad eso. no es más Sí, ni sí. menos que New Age. Y para nosotros, y esto es desde nuestro punto de vista, en algún punto John Mack fue intervenido de una manera que tenía que confrontar el primer libro, tirarlo por la banquina diciendo, no, chicos, me equivoqué, no nos meten sondas anales, no nos traumatizan, simplemente son guías espirituales que nos vienen a ayudar. O sea, cada uno, obviamente tiene su manera de decir y obviamente es un psiquiatra, pero bueno, la pregunta es, ¿quién tiene el monopolio para decir han abducido un trauma? ¿Los psicólogos, los psiquiatras o los investigadores, entre comillas, de pacotilla, como me han dicho a mí? ¿Quién tiene el monopolio? Entonces, es una gran pregunta. Si es verdad, nosotros, como canal, hablamos de la parte más perversa de la alienígena. Y acá hablamos, digamos, del otro libro, donde él hace un cambio radical. Pero a mí no me cambia la opinión, porque es clarísimo que a algún punto John Mack estuvo interferido para tratar de borrar con el codo lo que no puede borrar de los traumas de las abducciones. Entonces, sí, leí el segundo libro de Pasaporte al Cosmos. No me cambia la opinión. Entonces, volvamos de nuevo al tema. ¿Quién tiene el monopolio para hablar de las abducciones o decirle a un paciente si es traumático o no? Perdón, para que ya termino. Porque si nosotros vamos a decir que el abducido, su experiencia, es una iniciación chamánica espontánea, y de repente ve el documental de Testigo de Otro Mundo, un abducido dice, bueno, no pasa nada, es una iniciación chamánica espontánea, me quedo tranquilo. Yo creo que no. Luciano. No, quería señalar una cuestión que también es muy común y lo vengo de alguna manera esbozando desde el principio, que es esta fascinación, por ejemplo, que tenemos por las cosas fantásticas, y después tenemos esta suerte de fascinación o esta borrachera que nos agarra cuando le pescamos la onda y nos enganchamos con la New Age. Por ejemplo, una de las cosas que dice, bueno, pero ¿qué es esto de la espiritualidad? Bueno, vos tenés que pensar de otra manera, de manera más positiva, positivismo en todo, y qué sé yo, no tan negativo. A ver, la espiritualidad no es nada de eso, no es New Age. Pero muchos se enganchan en esa... Mac, cuando entra, parece también un poco fascinado con esta parte casi pueril, te diría, de jardín de infantes de lo que sería la espiritualidad, con el positivismo. El positivismo no te salva si te cruzas en la vía y viene un tren, por más positivo que sea, te va a pasar por encima. Nada va a cambiar eso. Lo que hay que, para mí, en todo esto, es tratar de ir a la verdad de esta cuestión, a la verdad simple, si es real que efectivamente estas entidades existen, estas entidades nos manipulan, nos usan y nos explotan. Eso es lo único que me interesa a mí. Y siguiendo un poco lo que dice Pablo, ¿quién va a monopolizar esto? Esto no lo puede monopolizar nadie, pero sí la ciencia se debería volcar a su estudio, que de hecho lo hace, de manera totalmente multidisciplinaria, y nadie pudiendo decir esto es de nuestra área o de nuestras incumbencias exclusivas, porque el fenómeno, de hecho, no tiene nadie, creo, en el planeta que realmente tenga incumbencias reales sobre este tema. No, por supuesto, pero por ejemplo, yo hay una cosa que entiendo y no entiendo a su vez, porque por un lado, uno habla de que tiene que haber un acompañamiento interdisciplinario en este tipo de investigaciones, pero bueno, volvemos al principio, no todos los psicólogos o los psiquiatras que no conocen la casuística, salvo honrosas excepciones, pueden opinar realmente al respecto. Pero por otro lado, acá en nuestro país, en Argentina, salvo Gustavo Cía y otros que no recuerdo los nombres ahora, salvo honrosas excepciones, no hay ninguno que te pueda tener ese vislumbre de, entre comillas, abrir la mente para estudiar estos casos. No se encuentra. Y por ende después, es lo que le pasa a Pablo, que después lo critican a Pablo
por una postura que él tiene, y que ninguno tampoco se la postula para tratar de reinterpretarla, o por lo menos no se toman tampoco el molesto de saber de qué se trata. Exacto. Es que la realidad es mucho más amplia, muy amplia. No lo decimos, no lo digo yo, ¿no es cierto? La realidad, lo que nosotros percibimos, incluso algunos dicen, no, tenés razón, porque el campo electromagnético llega hasta acá, nosotros vemos acá. No, ni siquiera se trata del campo electromagnético. ¿Con qué medidor de campo vas a medir el alma de una persona? ¿Con qué lo vas a registrar, pesar, medir la potencia, la esencia del alma? No es un fenómeno de esta fisicalidad que vivimos, está fuera de eso. Es muy tonto pretender querer medir esto dentro de lo que es la ciencia convencional, dentro de lo que es el espectro electromagnético, aunque los que están dando vueltas por la cuestión, esto puede ser un sesgo de confirmación que yo tengo, pero los que están dando vuelta con la física cuántica se están dando cuenta de algunas cositas ¿qué pasa acá con la física cuántica? Porque fue un baño de humildad muy grande a los deterministas de la física, ¿no? Pero ¿qué pasa con la física cuántica que no hace lo que nosotros suponemos que deberían hacer, ¿no? Entonces encanta que la naturaleza se comporte como nosotros creemos que se debería comportar, ¿no? En cambio la física cuántica no, la física cuántica va por donde ella quiere y está muy relacionado con la conciencia, la física cuántica, de alguna manera. Ellos, los físicos dicen, bueno, no mezclé la conciencia porque no se puede mezclar la conciencia. Bueno, sí se puede mezclar la conciencia. Y de hecho hay algunas experimentaciones ahora que tienen que ver con el entrelazamiento cuántico y los fenómenos neuronales, que está muy interesante, en internet búsquenlo, que tiene que ver con cómo el cerebro utiliza el entrelazamiento cuántico para recibir información, anda a saber de dónde, ¿no es cierto? Y bueno, yo digo que para cerrar, como principio del programa, quizás el que no ve, cerramos con dos breves referencias de los libros para que quede claro. Dale. La hora temprana, bueno, acá dice Adopciones, del libro de John Mack, el primer libro, dice negativo o perturbador. Inicialmente Mack describió las adopciones como experiencias en su mayoría traumáticas. Los abducidos hablaban de secuestros involuntarios, experimentos médicos, manipulación genética que generaban miedo, angustia y confusión. Es tremendo. En este contexto, los alienígenas parecían ejercer poder sobre los humanos de manera autoritaria, lo que le daba una percepción negativa o amenazante. Su obra posterior, Pasaporte al Cosmos, positivo y transformador. A medida que Mack continuó investigando, se dio cuenta de que muchos abducidos con el tiempo llegaron a ver sus experiencias como transformadoras y espirituales. Aunque en un principio había miedo, varias personas comenzaron a interpretar estos encuentros como un tipo de contacto con una inteligencia superior que les ofrecía aprendizajes importantes. Algunos de estos aprendizajes incluían mensajes de protección del medio ambiente, New Age, evolución de la conciencia humana, interconexión cósmica, hasta Shram. Y aquí los alienígenas ya no eran vistos como exclusivamente como seres invasores, que nunca lo fueron, son controladores, sino como guías y entidades con un propósito trascendental. Es tremenda la dicotomía de ambos libros. Yo me quedo con el primero. Sí, obvio. Por más que haya leído yo sigo ratificando las adopciones perversas del libro de John Mack.